Gracias, ya estamos de vuelta con un diálogo abierto y ahora sí podemos enlazarnos con nuestro amigo José Carlos Vera, que ya es conocido por todos ustedes para que él nos pueda ayudar a interpretar mejor. José Carlos, ¿cómo estás? Yo sé que estás en Madrid, buenas noches para ti. Gracias por tu tiempo, es realmente para nosotros muy importante entender por qué un llamado urgente por la educación en el Perú, porque evidentemente cuando vemos las cifras encontramos desafíos que están fuera del alcance y realmente no se está tratando con la debida atención prioritaria a estos temas. Infraestructura en riesgo, 27.937 locales están en riesgo de colapso. Reinserción educativa, solo el 34% de los estudiantes que interrumpieron sus estudios en el 2022 se han reintegrado. Presupuesto educativo, solamente se ha ejecutado el 11% asignado para el 2025 a este momento. Acceso a Internet, solo el 48% de las escuelas primarias tienen acceso a Internet. Desnutrición y pobreza, 11.7% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica y 29% de la población vive en pobreza. Frente a todas estas cosas, educación viene a ser un elemento muy importante para el desarrollo social, económico y político de este país. ¿Qué nos puedes decir? ¿Esta alerta es real? ¿Cómo la englobamos? José Carlos, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y buenas tardes a todos ustedes, Salvador. Un gusto conversar nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, yo comparto la preocupación por las cifras que señalas. Ahora puedo comentar un poquito más de ellas, pero efectivamente la crisis que ya parece permanente en nuestro país y que golpea año a año la educación es real, ¿no? La movilización nacional y ciudadana que impulsamos durante muchos años para lograr este buen inicio del año escolar se ha visto desdibujada totalmente en los últimos años, porque los principales indicadores que nos permitían observar si estábamos llegando mejor que años anteriores al inicio del año escolar han retrocedido claramente, ¿no? Y además no solo los indicadores objetivos que ahora los podemos ver, sino que la percepción de las familias también lo expresa. Acaba de salir publicada una encuesta nacional de Datum a familias del país en donde el 52% de las familias encuestadas señalan que la calidad de la educación ha empeorado. Y la percepción de las familias sobre la calidad de la educación pública, el 42% de ellas señala que es de mala calidad. Entonces, nada más ahí vemos en términos de percepción de las familias que hay una percepción negativa sobre la calidad de la educación y sobre el empeoramiento de esta. Ahora, los principales indicadores de cómo llegamos al inicio del año escolar, que siempre han sido claves para garantizar que los estudiantes el primer día de clases cuenten con docentes, con materiales, que los locales estén en condiciones aceptables para que puedan empezar el año, también vemos que han retrocedido. Solo por hablar de materiales educativos, podemos decir que solo el 45% de todos los que han tenido ya que estar en las escuelas han llegado, solo el 45% de ellas. O sea, El José retiro Carlos, no de estamos en los un buen inicio del año escolar, No nuevamente. estamos en un buen inicio, eso es clave. Solo el 5% de directores han retirado hasta el momento los recursos para mantenimiento de sus locales escolares. Solo el 5% de los recursos que ya están en sus cuentas. Eso pasa porque el sistema no está operando como tiene que ser. Como sabemos, en un sistema descentralizado es una cadena de decisiones y de responsabilidades del Minedu como ente rector, de los gobiernos regionales, de los directores de las escuelas y también de los gobiernos municipales. Eso tiene que ir funcionando como un reloj concatenado. Ese reloj está roto, como todo lo que está roto en nuestro país, lamentablemente. Y la imagen del inicio del año escolar de la Presidenta de la República en un colegio al que llegar casi blindada, hablando en un contexto de tanta inseguridad y violencia, con colegios y directores amenazados por la extorsión,
hablando de pena de muerte frente a los estudiantes, para mí es la foto que grafica la crisis en la que estamos y el lamentable retroceso que hemos tenido como sociedad en términos de mirar a la educación como una posibilidad de recuperar Total, de acuerdo contigo, recuperar el bien. totalmente inapropiado y falta de tino. O sea, romper un poco el estímulo, la alegría, la ternura con la cual evidentemente los estudiantes y los padres de familia entran para un primer día de clases, se ha perdido realmente. Sigue adelante, por favor, pero es que también como tú estás viendo ya en el caso del chat, ya la gente, los profesores, la gente que nos está sintonizando, están manifestando su opinión. Sigue adelante, por favor. No, lo que señalaba, ¿no? Que esa es la foto que grafica la decadencia en general de la situación en la que estamos y que esta gran movilización nacional que se llevaba a cabo todos los años ha perdido total relevancia, ¿no? No solo en términos de, además de crisis de aprendizajes, ¿no? Si bien es cierto que las evaluaciones nacionales han mostrado que la pandemia no golpeó tanto como se hubiese esperado los resultados de aprendizajes, es cierto que seguimos teniendo cifras de solo 2 de cada 10 estudiantes comprende bien lo que lee y solo 3 de cada 10 estudiantes desarrollan operaciones matemáticas esperadas. Entonces, esa crisis, esa pobreza de aprendizajes golpea muchísimo más el futuro de nuestro país. Y lo importante es no solo mirar el tema de los aprendizajes, que es una de las patas del sistema educativo, pero creo que en momentos como los que estamos viviendo, de polarización, de violencia, de crisis política, la oportunidad, como decía hace un momento, de recuperar el sentido de lo público, la importancia de la educación pública es precisamente poder dotar de darle valor al bien común, al sentido de comunidad. Eso está roto, a la confianza entre los peruanos. Ahora, dime Y una si no cosa, en apostamos términos, por fortalecer el sistema, no vamos a poder recuperarnos de la situación en la que estamos. en términos de la encuesta de Datum, ¿cuándo fue hecha y qué otros resultados podemos explorar sobre esto? Fue publicada hace 2 semanas por Datum, es una encuesta con representación nacional donde se evidencian, como te digo, estas percepciones y que además hay una percepción más crítica de educación en ámbitos rurales frente al ámbito urbano. Y hay una diferencia clave entre la percepción de baja calidad de la educación pública frente a una percepción de buena calidad o mejor calidad de la educación privada, ¿no? Eso también resalta. Y eso además va de la mano con los datos que tenemos sobre el estado de la infraestructura educativa en nuestro país. Tú ya lo adelantabas, de los 55.000 locales que tenemos en nuestro país, casi 29.000 están en riesgo de colapso, pero de esos 27.000, perdón, en riesgo de colapso, 25.000 de ellos están en ámbitos rurales y solo 2% en ámbitos urbanos. Entonces, eso ya te dice la enorme brecha de inequidad entre la educación rural y la urbana, y lo cual se ve expresado también en la encuesta, ¿no? La brecha de infraestructura educativa sigue creciendo año tras año. Hasta cuando yo estuve en el Minedu hablábamos de 100.000 millones de soles para cerrar la brecha. Hoy el Censo de Infraestructura Educativa ya habla de 130.000 millones de soles. Entonces, en vez de Ahora, una cerrar la pregunta que brecha, me están se va haciendo por un acrecentando. factor didáctico, o sea, no vamos a tener ni siquiera el próximo año otro buen inicio del año escolar. ¿Cuánto tiempo se va a demorar el Estado o el país para solucionar esto si es que establecemos un estado de prioridad absoluta atención a la educación? Como tú has sido experto, has sido especialista en descentralización, ¿cuánto tiempo demoraría por lo menos habilitar el 50% de estos colegios o más que en este momento están pendientes, para no hablar de aprendizajes, no hablar de otros temas que nos preocupan, ¿no? Se había establecido ya un plan de urgencia para poder, eh, digamos, blindar o prevenir el colapso de estas infraestructuras, y ahí se tenían otros mecanismos para resolver el problema. Si nos vamos solo por el proyecto de inversión de fierro y cemento para cerrar la brecha de infraestructura,
ni en 25 años vamos a terminar de cerrarla. Por eso es que se habían establecido soluciones adaptadas a cada ámbito territorial para costa, sierra y selva, para que en un promedio de 2 a 5 años ese 30% de escuelas que están en riesgo de colapso pueda irse sustituyendo por soluciones no solamente prefabricadas, ¿no? Que es una solución momentánea y temporal, sino más estructuradas para que puedan albergar a los estudiantes y así progresivamente irlas sustituyendo. Ese plan, digamos, no se viene implementando de manera eficiente y según lo programado. Sí se ha avanzado de alguna manera en el marco de planes de gobierno a gobierno, en algunos proyectos para escuelas bicentenario, por ejemplo, que están avanzando, pero avanza muy lento, ¿no? Hay que encontrar soluciones alternativas. Ahora, en ese contexto, José Carlos, disculpa la pregunta, sabes el factor tiempo, tengo a 2 exministros esperando inmediatamente. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente, este llamado urgente por la educación en el Perú, ¿es real, es concreto o es solamente un lema? Porque debido a todas estas cosas, varias organizaciones, varias entidades están haciendo un llamado urgente por la educación en el Perú. Y no es solamente un eslogan, sino que en el contexto se menciona de gestión y gobernabilidad eficiente, la alternativa sería ubicar en el chip de los nuevos candidatos la educación como una prioridad y como una demanda ciudadana. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cuál sería tu análisis? Yo creo, Salvador, con mucho dolor, que en este contexto, en este gobierno, con estas autoridades, cualquier llamado de acción desde ese nivel de autoridad tan deslegitimado es un saludo a la bandera y es absoluto populismo. Yo no esperaría nada de nuestras autoridades nacionales en este momento, lamentablemente. Sí creo que tiene que haber una acción ciudadana de organizaciones, de los gobiernos regionales, de los alcaldes, algunos están comprometidos en esa línea, para desde los territorios concatenar y movilizar a la sociedad civil y a todos los actores por garantizar condiciones mínimas para el desarrollo del año escolar y sí tratar de que esto esté en agenda de los próximos candidatos, aunque tengo también temores de lo competitivo que serán esas elecciones, pero ese ya es otro tema. Pero sí poner en agenda de los candidatos que se necesitan reformas urgentes y retomar las reformas que se habían establecido y que teníamos una continuidad. Claro, claro. No, es a eso que me refería en la pregunta, José Carlos. No estoy hablando de esta gestión y gobernabilidad de la actual, porque ya sabemos lo que está sucediendo. Tanto así que tú has visto ni el Ejecutivo ni el Legislativo entiendo la importancia del tema de violencia en el país, pero ya se olvidaron de los estudiantes, ya se olvidaron del inicio de las aulas. No hay nadie que está tratando este tema como una prioridad. Por esta razón, la pregunta como inversión en la infancia que nos estamos haciendo junto con otras organizaciones, porque se hace la convocatoria oficial a las elecciones el próximo abril, creo que es el 12 de abril. Entonces, en ese contexto, creo que como sociedad civil, las organizaciones estamos pensando decir, candidato que no entienda, no priorice una lucha por la educación pública, no merece ser candidato de este país. Y nosotros deberíamos hacer una acción articulada y coordinada. ¿Es eso? Estoy de acuerdo con ello. Se ha intentado en todas las campañas poner la educación en el centro de la agenda. Y hay que cuidarnos también de que no sean solamente firmas de compromisos y fotos en donde aparecen los candidatos y luego eso se olvida. Como digo, y quería reafirmarlo, hay ya aprendizajes de todas las políticas y reformas que se han venido avanzando en los últimos años. Tú vas a estar ahora con 2 exministros que lo conocen perfectamente y se sabe por dónde va el camino. El avance para cerrar las brechas y las inequidades, hay ya mucho recorrido en ese sentido. Hay que retomarlos y hay que comprometer a los candidatos y a las autoridades regionales y locales en esa movilización, ¿no? Y que esto es no solo tarea de las autoridades, sino
de las distintas... Totalmente de acuerdo. Creo que estamos coincidiendo en un punto, todos estamos coincidiendo en un punto, y la semana pasada que tuvimos a Ricardo Cuenca y Gloria Helfrey, entre otros invitados, todos coincidimos en que también deberíamos hacer un esfuerzo más didáctico con la población para que pueda tener elementos para demandar y vigilar más efectivamente. Y esto lo dijeron ellos, a veces nos hemos quedado un poco en el discurso, en la palestra, y yo creo que debemos generar realmente hacer más didáctica para entender realmente el derecho a una educación con calidad y equidad, y esto ser apropiado por la población, que va al final de cuentas poner el voto para poder sancionar una nueva gestión y gobernabilidad. José Carlos, te agradezco muchísimo. Gracias. Y espero que seguir contando con tus avances, con tu información. Que vayan bien las cosas y mirar siempre a los territorios. Ahí están los saberes, ahí están las apuestas, y desde abajo ir construyendo hacia la política nacional. Hacia eso vamos, y ojalá que las cosas mejoren en el país. Un abrazo y muchas gracias por el espacio. Oiga, muchísimas gracias, José Carlos. Entonces nosotros nos vamos a un corte porque el programa está muy ágil.